Bueno, quiero recordarles nuestro curso de negociación y prevención de conflictos totalmente gratis para quienes estuvieron en el sorteo. Tenemos algunas plazas todavía para quienes quieran inscribirse, que nos siguen. Ahí está en la descripción, está el número de teléfono, está la dirección a donde se pueden comunicar. Recuerden, va a ser el 17 de mayo a raíz de los puentes del 1 y el 10 de mayo, pero cumpliendo con nuestra promesa. Hay plazas, escriban a esa dirección o a ese número de teléfono, manden un WhatsApp. Queremos compartir y celebrar nuestro segundo aniversario con este tema tan importante para el país, la negociación. La democracia empieza con diálogo, lo hemos dicho siempre, se lo copiamos al Instituto Holandés, esperamos verlos ahí. Inscríbanse. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Hoy de verdad muy contento, no se vale de verdad que no compartan conmigo esta alegría, que no se queden hasta el final. Les recuerdo que estamos en nuestro aniversario, que estamos en este trabajo con mucho entusiasmo. Vamos a estar dando este taller de negociación y prevención de conflictos, que ya hubo un sorteo entre todos los que nos siguen, más los afiliados, ¿verdad? Recuérdense que es el 17 de mayo. El país de veras necesita que hablemos más de negociación, de diálogo y negociación, y va a ser para nosotros un placer compartir con ustedes un poco de nuestros conocimientos, la metodología Harvard. Pero yo hoy de verdad no quiero ocultar mi alegría de tener el invitado que tenemos el día de hoy, Juan Luis, de verdad, Juan Luis Font. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ya una tacita de café, una charla de lejos, porque vaya si no está lejos Juan Luis. Juan Luis está hasta Francia, ahorita nos va a contar en qué ciudad. De verdad que no puedo decir que es un colega, porque yo no llego todavía ni a los tobillos en su carrera periodística. Yo apenas estoy empezando con podcast. Tampoco voy a decir compañero en 1000 batallas, porque yo llevaré 100, Juan Luis sí lleva más de 1000 batallas. Alguien que yo admiro mucho. No llevo más que las tuyas. Lo que pasa es que vos las has jugado, muchas de ellas en el área política y yo en el área periodística, pero a mí sí me da mucha alegría estar aquí con vos, Roberto, y hacer para tu audiencia lo que siempre hacemos vos y yo en privado, y lo hemos hecho durante muchos años, que es conversar, hacer análisis y llevarle las cuentas a la actualidad nacional. Vos y yo tenemos cuántos años de estar platicando sobre este tema que a ambos nos fascina, que es la política guatemalteca. Hacer el análisis de quién es el culpable o quién es el responsable o quién debería ser responsable y no está tomando la decisión que sea. La verdad que sí tenemos muchísimos años de estar en esas pláticas, pero también desde programas viejos, ¿verdad? Cuando estaba, hay que recordar a Silvia Jereda, a Gustavo Berganza, y ahora por supuesto un saludo a Con Criterio, ustedes lo oirán todas las mañanas, con nuestra amiga Claudia Méndez, Pedro Trujillo. Pues hoy tenemos aquí a Juan Luis, al mero de este tema, ¿verdad? Y vamos a platicar un poco en público lo que hemos platicado en privado por muchas veces. Juan Luis, un poco la preocupación hasta Francia. ¿En qué ciudad de Francia? Con mucha pena vemos como parte de lo que estamos viviendo en este país el exilio o autoexilio de grandes amigos o de personas muy conocidas que por su lucha valiente, algunos contra la corrupción, otros denunciando a quienes protegen a los corruptos. Siempre en tu caso es por muchas razones, ¿verdad, Juan Luis? Contanos un poco, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu situación? Somos más de 100 personas las que hemos debido salir de Guatemala. Estoy hablando de fiscales, de auxiliares fiscales, de jueces, de magistrados, de periodistas y en algún caso de activistas también, por ejemplo, en materia de derechos humanos, que hemos debido salir de Guatemala después de que una alianza política muy poderosa logró cooptar el sistema de justicia y emprender una gran cantidad de acciones en contra de aquellos a los que se ve como enemigos del régimen de la impunidad para la corrupción. Yo empecé a salir del país desde el primer trimestre del año 2022. Regresé a escondidas poco después de que se volvió a nombrar a Consuelo Porras. Yo había salido creyendo que iba a sentir alivio al terminar Consuelo Porras su primer periodo como fiscal general, pero forzaron la reelección o la redesignación, y entonces regresé a escondidas a ocultarme realmente durante más o menos 3 meses y medio, casi 4, porque mi mamá estaba muy enferma de cáncer y pues yo quería estar
cerca de ella y acompañar a mis hermanos y a mi papá. Poco después de que capturaran a José Rubén Zamora el 27 de julio del 2022, más o menos el 15 de agosto, pues sí, ya decidí que tenía que salir de Guatemala porque las condiciones eran muy difíciles. Mis propios hermanos me decían que sentían mucha ansiedad, que por un lado nuestra mamá estaba muy cerca de la muerte y por el otro lado, pues ellos temían que en cualquier momento me capturaran a mí después de que habían capturado a José Rubén, a pesar de que según yo era discreto y poca gente sabía que yo estaba en Guatemala. Salí el 16 de agosto y el 1 de septiembre se murió mi mamá. Regresé el día 2 solo a enterrarla y el día 4 salí ya en definitiva. El 4 de septiembre de 2022 arrancó mi exilio. Terco como soy, no quise pedir asilo durante el tiempo que estuve en Estados Unidos ni en México. Pasaba 6 meses en cada país, según las condiciones de la visa, que estaba usando visa de turista en ambos países. Conseguí una beca en Estados Unidos y permanecí como estudiante durante otro semestre. Y decidimos con mi esposa a finales del año pasado venir a visitar a nuestros hijos que viven en Francia, 2 de ellos en Francia, una en el Reino Unido. Y cuando estábamos acá, don Rafael Curruchiche anunció que había pedido una orden de captura en contra mía porque, si bien no encontraron pruebas en la denuncia que hizo Alejandro Sinibaldi en mi contra, él dice que me pagaba a mí una cantidad, algo así como 50,000 quetzales al mes o 56,000 quetzales al mes, dice él, que me pagaba en efectivo para que yo le generara buena prensa. El Ministerio Público no logró encontrar ninguna prueba de eso. Ellos dijeron que el hecho de que yo le hubiera pedido, junto con mi defensa, a la jueza Erika Ifán que conexara mi caso en el juzgado en donde ella llevaba todos los procesos de construcción y corrupción, los procesos que identificaban la corrupción de Alejandro Sinibaldi, yo pensaba que eso era razonable para mí, pues el Ministerio Público me acusó de coludirme con la jueza y solicitó mi orden de captura y la jueza Belina Cruz la concedió. Eso ocurrió el 6 de diciembre del año pasado. Y entonces, pues mi esposa y yo ya decidimos que era momento de dejar de ser tercos y que había que pedir el asilo. Lo pedimos acá en Francia. Estamos en medio de ese proceso. Lo pedimos el 15 de enero y bueno, ahora esperamos que nos lo resuelvan. Por cierto, ya me hicieron una entrevista, extensísima la entrevista que me hicieron los franceses. Ahora mismo estoy en una ciudad que se llama Toulouse, aquí vive uno de mis hijos, aunque yo en realidad estoy asentado en otra ciudad que se llama Tours. Mi esposa quiere venir a quedarse en esta ciudad porque pues, es más grande, es agradable. Es impresionante, Roberto, cómo una ciudad intermedia en Francia, con menos de 1 millón de habitantes, tiene sistema de metro, sistema de buses muy bueno y sistema de tranvía eléctrico que te integra un transporte colectivo eficiente, rápido, no voy a decir barato porque uno paga aproximadamente 60 euros al mes para poderse mover libremente, pero en general acostumbrándome a una forma de vida que no es desagradable, por el contrario, es bonita, pero extrañando siempre a Guatemala y de manera constante por razones de oficio, enterado de lo que ocurre en Guatemala. Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, 2 de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle, para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Muy bien, pues realmente lamentable, ¿verdad, Juan Luis? Porque 100 personas, incluyendo la tuya, personas valiosas, valientes, que hacen falta aquí en este país en estos momentos. Siguen poniendo mucho su granito de arena desde afuera, pero es difícil. Yo sé lo que es vivir fuera y eso que mi situación fue de muy joven y por muy poco tiempo,
pues cuando mi papá peleó con el general Lucas, mi familia decidió que lo mejor era irme a esconder a un pueblito minero en el sur de Alabama. Antes decía yo, por culpa de Lucas viví ahí, ahora digo, gracias a Lucas viví ahí porque me sirvió vivir en Jasper, Alabama, pero no se compara, no se compara y en estos momentos, pues a mí la vida me dio la oportunidad, el Señor me dio la oportunidad de regresar a la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando regresé al poquito tiempo estábamos integrando la Asamblea Nacional Constituyente y empezar a hacerlo. Pero es triste ahora y estas 100 personas hacen falta aquí. Hace falta gente valiente, Juan Luis, porque mira lo que está pasando. Lo platicamos cada vez que podemos, ahora lamentablemente menos que antes, pero lo seguimos platicando. Y es que aquí indiscutiblemente les dolió a quienes tienen cooptado el poder. Y yo no sé si les dolió, es la palabra correcta, ¿verdad? Les entró el miedo, les entró el pavor de que pudiera ocasionar algo en contra de ellos y no han querido soltar el poder. Y entonces la lucha contra, pues no contra Bernardo, sino contra todo el equipo, del equipo Semilla, que de la noche a la mañana apareció arriba en las encuestas, no se lo esperaban, y entonces vino la primera parte de decir, no son partido, no pueden participar, totalmente violando la Constitución, aunque se enojen, pero si algo hicimos los constituyentes fue tener mucho cuidado en dejar al Ministerio Público fuera del tema electoral, porque antes, cuando uno metía un partido político para su inscripción, al primero que le daban parte al Ministerio Público, el Ministerio Público decidía qué partido entraba o no, pero era otra época de la Guerra Fría. Darle parte al Ministerio Público ahora o que el Ministerio Público se haya metido, pues arrancó prácticamente una guerra que no termina, ¿verdad? No termina y lo vimos ahorita, Juan Luis, porque hemos visto órdenes de captura contra sus funcionarios, como no ha podido comprobarle nada a él o nada al partido, están metiendo gente del partido presa, usando la ley de aceptación de cargos, los obligan a aceptar los cargos para decir otras cosas, y funcionarios como lo que pasó ahorita, que habría que platicar un poquito, empezar por ahí con este viceministro de Energía y Minas, que fue presidente de 48 cantones, acusándolo de terrorismo. Eso es una cosa impresionante. Y acusando a 48 cantones de un montón de temas, cuando ayer hacíamos un estudio y 48 cantones estuvo en dos partes, pero el presidente dio la cara porque él fue el que estuvo en el Ministerio Público, ¿verdad? Pues no hay órdenes de captura contra los de la Betania, contra mis paisanos allá en Jutiapa, contra los de la Landívar aquí en la zona 15. Es decir, la cantidad de bloqueos fueron enormes. ¿Y cuáles se subieron a cargo de 48 cantones? Y coincide con que 48 cantones se estaba poniendo al aumento de salario de los diputados y amenazó con huelgas. En fin, todo ese análisis que ahora es más que necesario después de lo que vimos anoche, en estos días, ¿verdad, Juan Luis? Esta semana. Cómo intentaron votar a la actual Junta Directiva, quitarle a Nery Ramos el poder en el Congreso, la dirección en el Congreso, para cambiar a todos los presidentes de comisión, meterle a los secretarios de la comisión permanente, y paró en jalones de pelo y una guerra campal que no habíamos visto aquí, ¿verdad? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo ves? Yo creo que todo lo que vos estás describiendo son batallas independientes o escaramuzas independientes de una misma guerra. La Gran Guerra arrancó en realidad con ese embate que hizo CICIG y el Ministerio Público de Tel Maldana en contra de la corrupción, pero también otra parte de esa guerra había arrancado con el gran embate que hizo la fiscal Claudia Paz y Paz en contra de graves violadores a los derechos humanos durante el periodo de la guerra interna. Entonces, esos dos grandes movimientos, la lucha por encontrar justicia para las víctimas civiles de la guerra y la lucha por combatir y frenar la gigantesca corrupción en nuestro país, esas son las grandes sombrías, esa es la gran lucha que se está dando en Guatemala. Y luego pues hay pequeñas batallas o escaramuzas como las que vos acabas de describir. En el caso de Luis Pacheco, el viceministro de Desarrollo que fue capturado, expresidente de 48 cantones, bajo acusación que me parece descabellada de terrorismo y otros delitos. Me parece que lo que estamos viendo ahí en realidad es un intento de asustar, de amedrentar a las fuerzas vivas del país, en este caso a las comunidades
organizaciones ancestrales indígenas para que no vuelvan a oponerse a una decisión del statu quo que es enteramente favorable al régimen, al viejo régimen, al de impunidad para la corrupción y la corrupción galopante y las violaciones a derechos humanos impunes como una herramienta esencial para haberle ganado la guerra a la guerrilla. Entonces me parece a mí que esa es una batalla. Otra batalla es la que estamos viendo en el Congreso, ese jaloneo del que hablabas hace un momento, evidencia el interés, la necesidad, las ganas de este grupo de diputados de recuperar el poder para controlar la agenda del Congreso y para tratar de echarle mano de una forma directa, algo que no han podido, al presupuesto general de la nación, a modificar ese presupuesto para beneficiarse ellos de manera directa. Hay otras batallas que se están librando al mismo tiempo, por ejemplo, la batalla que se da en el Consejo Superior Universitario para tratar de controlar que haya más electores favorables a la línea del rector Mazariegos y de esa manera ayudar a Consuelo Porras, por ejemplo, a que salga electa como magistrada constitucional y a Néstor Vázquez también a que salga electo como magistrado constitucional. Esa es una batalla. Veo otra batalla más que se está librando en este momento por la Superintendencia de Administración Tributaria. Vos y yo nos dimos cuenta cómo aplastaron literalmente, cómo forzaron la salida de Marco Livio Díaz Reyes, cómo consiguieron sacarlo de la jugada cuando ellos se dan cuenta, el régimen de impunidad para la corrupción, que lo tiene todo, ellos creían que lo tenían todo controlado y de pronto la SAT, al descubrir el caso B410, se dan cuenta que por medio de la autoridad fiscal pueden saltar a la luz graves hechos de corrupción como ese que todos atisbamos detrás de ese impago de impuestos. Una operación gigantesca porque son más de 400 empresas las que habrían robado dinero del fisco y presumiblemente también dinero del Estado. Entonces, ahora mismo me parece que están combatiendo a Werner Ovalle, que es el superintendente electo, designado, y están tratando de impedir que él llegue a la superintendencia porque esa es otra área que les interesa mantener controlada. Parte de la batalla en el Congreso tiene que ver con poder dirigir ellos la integración del nuevo Tribunal Supremo Electoral. Roberto, yo no me hago ilusiones. Yo creo que en las siguientes elecciones esta vez no van a dejar participar, así tipo Daniel Ortega, a nadie que les pueda parecer sospechoso de jugarles o de darles cara vuelta cuando llegue al poder. Veo muy pocas posibilidades de que tal cosa ocurra. Me parece que quieren controlar, por supuesto, la designación del nuevo magistrado de Corte de Constitucionalidad por parte del Congreso para que sea un voto favorable a ellos. Entonces, creo que es una sola guerra, una guerra grandota, la que se libra en diferentes frentes, cada uno más pequeño, pero me temo que quienes están librándola del lado de la democracia no parecieran estar suficientemente bien coordinados y ser lo suficientemente arrojados o decididos en comparación con quienes representan al viejo régimen de la corrupción y quienes quieren conservar el poder para sí. Sí, porque ya vamos a ir regresando un poco al pasado, lo que hablabas. Cuando empezó esta gran batalla, recordemos que era en aquel entonces Carlos Castresana quien estaba al frente de la CICIC. La batalla empezó con mucho apoyo, porque cuando se empezaron a hacer las reformas, yo jamás voy a olvidar a aquel ENADE cuando me sentaron al frente de aquel gran público, en aquel gran hotel, y me ponen a Pedro Trujillo, precisamente, a nuestro amigo y tu colega, y me sientan en medio, y a Helen Mack del otro lado. Hacen la presentación de las 12 leyes que estaba pidiendo la CICIC que era necesario aprobar o reformar para combatir la impunidad en este país. Y la pregunta directa de Pedro es: presidente, ¿usted va a aprobar esas leyes o se va a quedar del lado de los corruptos? Abiertamente. En aquel entonces, por supuesto, con el apoyo de los que están enfrente le entramos, y fue un gran aplauso, y fue cuando
todo el mundo asignó a Helen Mack que se volviera una especie de fiscalizadora de mi trabajo. Ahí había, Juan Luis, un entusiasmo inclusive del sector privado y de muchos sectores que creo yo que lo que vieron fue la oportunidad de deshacerse de muchos políticos que les estorbaban. Jamás imaginaron que el trabajo de Claudia Paz y Paz iba a ser tan valiente y que iba a ir más allá de entrarle a los partidos políticos y a los políticos corruptos, sino a sus financistas, al narcotráfico, a los lavadores de dinero, a los que están atrás de todo el poder cooptado, y eso entonces ya los asustó y vino ya desde aquel entonces quitarle el apoyo a Carlos Castresana, que prácticamente también tuvo que salir huyendo del país con todo lo que quisieron hacerle porque no nos estaba representando como ellos querían. Creo que estás de acuerdo. Ahí empezó y ahí debimos haber prendido la luz de ver que habían cambiado de opinión, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. A ver, es que los humanos tendemos a focalizarnos solo en lo más reciente o solo en las últimas batallas. Esta es una guerra muy amplia que me sirve mucho que vos estés recordando que esta batalla se está librando incluso desde la época de Castresana. No teníamos ni vos ni yo ninguna conciencia de que en aquel momento Castresana fuera a ser capaz de, o que la CICIG más bien, porque no fue Castresana, fuera a ser capaz de generar todas las cosas que generó. Pero esa serie de propuestas de reforma de ley y de nuevas leyes que te proponía Castresana como presidente del Congreso eran esenciales, eran herramientas indispensables para que después se pudiera dar lo que terminó dándose, que es una persecución exitosa de lo corrupto y me parece que también una persecución exitosa de graves crímenes de derechos humanos ocurridos durante la guerra. Por cierto, Roberto, me sorprende cuando reviso nuestra historia y nuestros procesos. ¿Por qué en Guatemala hay mucho menos respaldo popular, voy a decir, pero quisiera referirme sobre todo a las clases medias urbanas, hacia la justicia transicional, la justicia del periodo de la guerra, en comparación con lo que ocurrió en Argentina y en Chile, o en Uruguay, en donde la sociedad se volcó completamente a apoyar esa justicia en contra de quienes habían cometido unas graves violaciones? Yo creo que lo que nos sucede, Juan Luis, y sigue siendo así el tema, es que somos exageradamente lentos en el país. Entonces, cuando ya le entramos a ese tema, ya muchas de la población había como que olvidado, ya las nuevas generaciones no sabían lo que había sido el horroroso y pavoroso tema del conflicto armado. Pocos conocen que fuimos condenados como violadores de los derechos humanos por casi todos los países del mundo. Cuando quisimos entrar a lo que se llamaba países no alineados, que no estaban ni con Rusia ni con Estados Unidos, ni siquiera nos dieron audiencia para recibir al canciller Castillo de aquel entonces para querer entrar. Que éramos unos grandes apestados. Claro, ya apestábamos en el mundo. El propio Estados Unidos ya no nos vendía armas porque habíamos violado un montón de temas. Eso la población no lo recordaba. Cuando Claudia Paz y Paz lo revive y empieza a juntar las pruebas, ahí es donde empieza, precisamente creo yo, la alianza en algunos sectores poderosos, porque a mí no me gusta hablar solo del sector privado, pero digamos la oligarquía, quienes tienen el poder más fuerte, se empiezan a aliar a los militares de aquel entonces, se empiezan a aliar a quienes habían sido cómplices del tema, porque es decirles, si ustedes no se unen en esta lucha contra Claudia Paz y Paz, vamos a denunciar lo que ustedes hacían con sus empleados, con sus trabajadores, con los trabajadores del campo, y ahí empezaron a hacer una alianza que de este lado no la hemos logrado, Juan Luis, ¿verdad? Aquí nos seguimos peleando, y eso nos peleamos entre nosotros. Yo estaba hace poco hablando con las organizaciones de mujeres, decía, bueno, pero si el presidente de la República les pidiera una cosa, ¿cuál pedirían? Y no se pudieron poner de acuerdo, con el cariño que les tengo. Seguimos muy divididos, nos tardamos mucho y eso hace que perdamos el apoyo popular, ¿verdad? Roberto, ni siquiera el partido oficial, que es un partido que a mí me inspira respeto, creo que es lo más serio que he visto organizado y más genuino en realidad como organización política en los últimos tiempos, y los veo hacer poder con serias divisiones internas.
las divisiones también puedo entenderlas. Yo he visto a muchos partidos al llegar al oficialismo que se establecen corrientes y que cada una quiere pues jalar más para su lado. Pero me preocupa que frente a la monumentalidad del desafío, ellos realmente lo ven todo como ni siquiera tienen un plan apropiado, no se coordinan entre ejecutivo y bancada, ni siquiera ha habido una defensa auténtica del presidente para la bancada a la que se le han cercenado derechos en un asunto que me parece absolutamente antidemocrático. ¿Cómo Guatemala ha permitido que se persiga de esa forma y se conculquen los derechos de los diputados electos del partido Semilla en medio de un puro esfuerzo del statu quo por amarrar de las manos a esas diputaciones? ¿Cómo la Corte de Constitucionalidad ha permitido que se sobreponga una ley de rango inferior, como es la ley de criminalidad organizada? La verdad que nuestro país, yo me temo que ha perdido muchísimo del sentido democrático y del sentido republicano en estos tiempos. Esa cooptación gigantesca de todos los órganos de justicia, el rol que ha jugado el Ministerio Público, pero también determinados jueces, este papel de la actual Corte Suprema que prolonga indecorosamente, injustamente, de encontrar el calificativo apropiado, porque es una vergüenza lo que están haciendo con José Rubén Zamora de prolongar por más de 1000 días su prisión de una manera tan innecesaria cuando el tipo está en su casa, no hay ningún riesgo de fuga y no hay siquiera condiciones para juzgarlo, pero no quieren permitirle que salga de la prisión, quieren castigarlo sin condena. Sí, en una Bartolina que construyeron para FOPA. O sea, está... Y este sería mi destino en Guatemala, me temo que este sería mi destino. Quizá... Ahí está la que está a la par, que la tenía Quintanilla, ¿verdad? Uno de los que estuvo en el comité ejecutivo de FOPA. La construyeron específicamente para ellos, Juan Luis, ¿verdad? De 2x2, donde casi hay que dormir parado. No es el hecho que porque está en Mariscal está bien como los demás, está literalmente en una Bartolina y la táctica es dilatar los juicios, ¿verdad? En esta administración de justicia, que es el primer tema preocupante, porque se da la oportunidad dentro de una gran alianza en el Congreso de la República con un presidente del Congreso y una junta directiva que había estado aliado al partido de gobierno Semilla, es decir, Niry Ramos toma la presidencia cuando Samuel Pérez no puede ser el presidente, en una alianza, en una colaboración, les dura poco la luna de miel, la recuperan después cuando se usó la estrategia de la ampliación presupuestaria, se vuelve un Congreso sumamente fuerte, pero el gobierno no tiene la capacidad a pesar de que tenía gente metida en las comisiones de postulación y en todo el juego, la inexperiencia los hace caer en manos de los mismos, Juan Luis. Entonces no tienen un solo voto en la Corte Suprema de Justicia, no les cambiaron ni siquiera al juez que lleva el caso Semilla, mucho menos a los jueces que los están persiguiendo. O sea, pero es una batalla perdida. ¿Es inexperiencia? ¿Te parece que es inexperiencia de Bernardo y de los que están con él en el Ejecutivo? ¿O es realmente una mala disposición de Bernardo hacia el Congreso de la República y hasta cierto encono hacia su bancada? Es que a mí me cuesta entender que no sea capaz de coordinar. A ver, Roberto, en estos momentos yo veo que el partido oficial, que la alianza oficialista tiene 42 votos seguros y honradamente no se me hace difícil que un gobierno bien coordinado con su bancada pueda conseguir otros 45 votos en el Congreso de esos diputados que están ahorita votando junto con Álvaro Arzú y Alan Rodríguez y Felipe Alejos, que pueda conseguir unos 45 votos para pues, fortalecer su alianza y para garantizar que ganan la siguiente presidencia del Congreso y que tienen incluso la reforma a la ley del Ministerio Público, que por supuesto no va a servir de nada porque la Corte de Constitucionalidad va a decir que a esta fiscal nadie la puede mover porque fue electa bajo otra la ley anterior y que no hay retroactividad. Pero vos y yo que sabemos de capacidad de negociación y de cabildeo en el Congreso, creemos que es absolutamente posible conseguir esos 45 Por supuesto, votos. Pero yo te diría que parte del problema que tiene el gobierno, y yo no creo que sea solo Bernardo, es que ese asquito por juntarse con gente del pasado, ¿verdad?
los hace querer actuar solos y entonces la inexperiencia los lleva muchas veces a aliarse a lo que encuentran y las pocas alianzas que han hecho les han quedado mal. Digamos, en el Congreso de la República, ya lo hemos dicho antes, ¿verdad, Juan Luis? Para saber agarrar a un coche hay que haber vivido en el chiquero. No podés llegar de la noche a la mañana a decir, aquel es el cochito que quiero volver chicharrones y contratás a alguien que nunca se ha metido al lodo, nunca se ha puesto las botas de hule y tienen que buscar esas alianzas. Y las pocas que han buscado les ha ido mal porque han llegado, hay un operador ahí en el Congreso que lo que llegó fue a vengarse de su expartido y hacer otro tipo de temas que más los hundió en los problemas en los que están. Y entonces no se aprende de la noche a la mañana, pero sí se tienen que quitar, siento yo, y se lo hemos dicho de muchas maneras, ese asquito. No todos, ese tema que nos hizo mucho daño de Jimmy, de la vieja política no sirve. Yo creo que la vieja política sirve. Lo que no sirve es la actual política. Y entonces cualquier nombre de la vieja política no quieren ni sentarse con él y ahí están pagando los platos de eso. El presidente del Congreso se queja de que el Ejecutivo lo dejó solo y hasta cierto punto tiene razón. Pero también el Ejecutivo le cuesta controlar esa plata que le dio a los consejos de desarrollo, que hubiera podido ser algo exitoso o que puede ser algo exitoso en las comunidades si se usa bien. Porque si se usa mal es más de lo mismo y el gobierno se va a ver muy mal. Y yo entiendo perfectamente que el ministro de Finanzas no quiera entregar ese dinero si no está de acuerdo con el tipo de proyectos que se están financiando o con las empresas que están siendo contratadas para esos proyectos. Yo estoy de acuerdo, pero eso se resuelve estableciendo una tabla o una normativa de qué tipo de proyectos se pueden financiar por medio de estos fondos extraordinarios, cuál debe ser el mecanismo de contratación de las empresas para garantizar que haya concurso y que participen no solo las empresas de los diputados, sino que puedan participar otras empresas independientes y profesionales que puedan entrar en esos concursos. Y me parece a mí que eso podría resolverse con relativa facilidad si tuvieran voluntad de hacerlo. Pero además es que no tendrían que ampliarlo para todo el mundo. Específicamente se tiene que conseguir lo necesario para esos 45 votos. Y esos 45 votos incluyen a mucha gente que no está interesada, por ejemplo, en los fondos extraordinarios, sino legítimamente. Es decir, para proyectos que son absolutamente esenciales en sus distritos, que son de gran relevancia para el tema que a ellos les interesa, por ejemplo, o que lo que les interesa son determinadas reformas en ciertos sectores como podría ser salud, o podría ser educación, o podría ser introducción de agua potable, y que podrían manejarse y negociarse efectivamente. La política es el arte de la negociación. Claro, y ahí digamos... hay que tener la paciencia y sentarse con el diputado, pero hay quienes no se quieren ni sentar con el diputado porque ese diputado es un corrupto. Bueno, pues estamos tratando de combatir la corrupción con mucha fuerza. Hay que sentarse con ese diputado corrupto y explicarle cuáles son las nuevas reglas del juego. El presidente tendría que invitar a la Casa Presidencial a los jefes y subjefes de bloques de los 4 o 5 bloques que él crea que son asequibles, que se encuentran al alcance de su capacidad de negociación, con quienes se pueda llegar a un acuerdo para alcanzar la mayoría suficiente dentro del Congreso y garantizar que van a ganar no solo todo este año, sino el año entrante, las votaciones necesarias, incluida la elección del nuevo magistrado de Corte de Constitucionalidad. Pero eso requiere, como vos decís, ganas de sentarse y de acordar y de negociar, tienen que quitarse ese rechazo hacia algunos de los diputados. Sí, y es que mira, lo que viene, Juan Luis, no solo viene que el Congreso tiene que elegir un titular y un suplente a la nueva Corte de Constitucionalidad, viene también que ese Congreso tiene que elegir al nuevo Tribunal Supremo Electoral, ya toca. Un Tribunal Supremo Electoral que va a organizar 2 elecciones. Apenas toma posesión y 7 meses después tenemos la primera elección de la toma. Tiene que empezar a convocar y organizar las próximas elecciones y va a estar en 2. Este es un Congreso que le va a tocar elegir Contralor de Cuentas. En fin, tiene que elegir muchos cargos, pero al mismo tiempo un Congreso que tiene una alianza con la San Carlos evidente, de donde sale otro miembro de la Corte de Constitucionalidad, una universidad que tiene una enorme influencia
en todas las comisiones de postulación y tampoco hay voluntad de rescatar la Universidad de San Carlos porque no se quieren aliar con alguien intermedio, quieren irse a sus amigos exageradamente limpios, y estos exageradamente limpios no tienen un solo voto en San Carlos para recuperarla, y entonces por no negociar con alguien intermedio, digamos, en este caso se va a perder también a San Carlos otra vez, y eso tiene repercusiones muy grandes, ¿verdad? Y entonces, como tú bien decías, un montón de batallitas que el otro grupo muy aliado las está ganando porque se mantienen muy aliados, ¿verdad? Roberto, la pregunta es, ¿se puede persuadir al presidente sobre este tema? Es que aquí la pregunta, Juan Luis, es ¿a quién realmente oye el presidente? ¿Verdad? Y realmente la persona o las personas que están cerca del presidente... Pero ¿a quién oye? ¿verdad? A sus abogados, porque yo veo que lo único que hace es plantear recurso tras recurso tras recurso ante una corte que resulta absolutamente indiferente frente a lo que él pida. Sí, y digamos que, y acusados, digamos, los abogados se enojan cuando, bueno, aquí les falla, se les empezó a llamar ahí de mil maneras para decir que eran chambones, que eran los nuevos, en fin. Hace falta equipo en el caso pero no lo van a lograr si no se quitan el asquito, repito, ¿verdad? Pero yo no creo que sean chambones esos abogados. Yo creo más bien que lo que pasa es que se chocan contra el muro de una corte de constitucionalidad que es parte del engranaje de la impunidad para la corrupción. Imagínate vos, un periodista exiliado discutía hace unos días en el programa de radio con la actual presidenta de la Corte de Constitucionalidad. Una corte que, según el diseño que ustedes constituyentes hicieron, estaba llamada a garantizar los principios constitucionales. ¿Y qué ha garantizado esta corte sino la libertad de los grandes corruptos, sobre todo de la época del Partido Patriota, la persecución de las personas que se atrevieron a procesar a esos grandes corruptos y la devolución de los bienes para ellos? En términos generales, además han bendecido la cooptación del sistema de justicia. Se empeñaron en excluir a Gloria Porras porque no cantaba en el mismo coro que ellos. Yo la verdad es que los veo simple y sencillamente como tramitadores de procesos a esos magistrados que en el fondo son parte de una alianza política para garantizarle a la corrupción que va a tener el paso libre durante mucho tiempo más. Pero digamos, yo veo una oportunidad ahorita, Juan Luis, con la llegada de Leila Lemus a la Corte, ¿verdad? Leila, a diferencia de los demás, ¿verdad? Tiene mucho futuro por adelante. Yo creo que ella, ya con este comunicado que sacó de que iba a ser transparente, qué casos se iban a ver, que era un tema que no se sabía. La Corte se reúne el lunes y no sabemos a qué le va a entrar y a qué no le va a entrar. Ya digamos que ahí está mandando señales de yo quiero ser diferente, quiero marcar el ritmo de otra manera. No, yo creo que si seguimos con esos pasos pudiera abrirse una luz con una magistrada que no creo que quiera salir manchada como los demás. Quiero todavía prender esa luz en este año, porque si no nos va a ir muy mal. Creo que está siendo indulgente, Roberto, me da la impresión. Ojalá que yo sea el equivocado, pero ¿a vos no te parece que si ella no quisiera salir manchada, ya hubiera levantado su argentina voz 2 años atrás para decir que era oportuno que la Corte de Constitucionalidad conociera, entre otras pequeñas cosas, por ejemplo, la inconstitucionalidad en caso concreto que se planteó por la persecución a Semilla con el uso de la ley de criminalidad organizada? Es que yo creo que los magistrados han sido muy amablemente complacientes con toda esta criminalización y con todo este abuso, con esta conculcación de derechos. No puedo entender que no vean como una cuestión escandalosa que se trate de castigar a un partido simplemente por haber ganado las elecciones. Sí, y digamos, bueno, el caso Semilla sí es triste, digamos, no, desde que el Ministerio Público se metió antes de que lo declararan ganador de la primera vuelta y que hubiera elecciones con la señora, desde ahí que el Ministerio Público se metió, desde ahí se vio parado y no se hizo. No estoy siendo indulgente, pero yo sí he visto que esta magistrada ha tratado de salirse de las votaciones, que ha votado de manera diferente, y creo que ella por lo menos tiene más comunicación con esta gente del actual gobierno, y lo que hay que hacer es como que presionar un poquito más en el tema, porque es nuestra última oportunidad, Juan Luis, es nuestra última oportunidad que la Corte cambie un poquito en esto, pero regresando al tema, el Ministerio Público no va a cambiar, ¿verdad? Ya la guerra del Ministerio Público por votar a Verano
no le pudieron comprobar fraude electoral, tienen cooptado el padrón electoral en manos del Ministerio Público, insisten en que Semilla no es partido, que ya quedó totalmente fuera, que las firmas falsas, manejan las redes sociales con un descaro sin esconderse que son ellos, Darth Vader y todos los que nos atacan. Digamos, ese ministerio no va a cambiar, pero el miedo a que quien se elija, si bien no va a ser doña Consuelo, porque ya sería el colmo, pero pudiera ser alguien muy cercano a ella si no se hace algo. A mí eso es lo que me da mucho temor de cómo se está actuando de este lado versus cómo están actuando de unidos del otro lado, ¿verdad? Supongo que el aspirante va a ser Ángel Pineda, pero me da la impresión de que es difícil que alguien del entorno de ella salga electo. Mira cómo fueron rechazados incluso en esas comisiones de postulación para las diferentes cortes, y fueron rechazados también en el propio Congreso. No se quiso elegir a nadie que fuera demasiado cercana a ellos, aunque luego se eligió a gente que quizá sea tan mala o peor, ¿verdad? En algunas de las cortes, como los abogados de Felipe Alejos, que ahora dominan una sala de apelaciones. Pero, a ver, yo quiero tener todavía esperanza. Yo quiero pensar que el presidente sí va a poder designar a un fiscal decente. Quiero creer que se va a poder integrar una Corte de Constitucionalidad por lo menos con 3 votos confiables, digo, para la democracia, y quiero creer que progresivamente el sistema judicial se va a ir realineando y depurando a sí mismo, pero tampoco voy a ser demasiado ingenuo y a pretender que hay una victoria en el corto plazo. Como te digo, veo esta gran guerra como un proceso generacional prácticamente en nuestro país, con los 2 temas fundamentales: graves violaciones de derechos humanos por un lado en un carril, y en el otro carril con lo que tiene que ver con la corrupción y con la impunidad para la corrupción. Creo que esa gran guerra va a tardar tiempo en ganarse, y me parece a mí que el partido Semilla pudo haber hecho más desde su gobierno. Todavía le faltan 2 años y medio de gestión, pero no ha hecho todo lo que nosotros esperábamos que pudiera hacer. Y te digo un caso concreto: tenían en sus manos, por ejemplo, cancelar la personería de una fundación del terrorismo que actúa de la manera en la que está actuando, como por ejemplo propiciando la persecución de un líder indígena, de un líder que no hizo otra cosa sino responder al mandato que su asamblea le había otorgado. Yo también creo que no nos damos cuenta de la profundidad del desafío en nuestro país. Nosotros compartimos un territorio muy pequeño, personas que tenemos, yo me veo a mí mismo como un mestizo, que tenemos un mestizaje en nuestra cultura y en nuestra sangre. Lo compartimos con guatemaltecos de origen maya y garífunas y chincas, y me parece que mostramos un irrespeto muy grande, muy demoledor, abrumador, sobre esas poblaciones que no son las que tienen la preeminencia en Guatemala. Y con estas medidas de persecución que se están planteando, ahondamos en esas grandes diferencias que existen entre nosotros. Vivimos de espaldas unos hacia otros. Digamos, hablando de eso, porque digamos, yo vi tu video de qué realmente tendría que hacer el presidente, en este caso de este representante de 48 cantones, expresidente de 48 cantones. El presidente esta semana sale en una conferencia de prensa con representantes de distintas organizaciones indígenas, a diferencia de lo que puedan ser organizaciones campesinas, acusando al Ministerio Público de que realmente es racismo lo que está haciendo. Ya hizo en una oportunidad un llamado a que la gente salga a protestar pacíficamente, pero al día siguiente sale Codeca y le paran la manifestación. No sabemos quién se la paró, qué hay detrás, pero al final fue un fracaso el tema de Codeca, porque ya le tuvo miedo a los bloqueos, un tribunal se los prohibió, y salió el mismo gobierno a proponerle una mesa de negociación y de diálogo, cuando uno de los temas era el sueldo de los diputados, donde el Ejecutivo no puede hacer nada. La renuncia de Consuelo Porras, que no se va a dar, o sea, desde ahí ya la mesa de diálogo no tiene mucho. ¿Qué debería hacer el presidente, además de lo que ya hizo, que yo creo que no tiene mayores resultados? Ese es su llamado a salir a protestar, y mucho menos el acusar de racista a doña Consuelo, ¿verdad? ¿Qué debería hacer realmente? Yo creo que lejos de tener efecto esos
esos recursos que quiere plantear ante las Cortes, yo creo que el presidente tiene que dedicarse a hacer política. Y la política se hace desde diferentes vías. Y la más relevante de todas, sobre todo para un presidente de la República, es poniendo a las fuerzas vivas del país, alineándolas en torno a una idea, en torno a un objetivo, movilizando a la población. Yo creo que el presidente tiene capacidad, no te estoy diciendo para reunir 1 millón de personas en la ciudad de Guatemala, pero puede reunir, si realmente pone a trabajar a un equipo para hacerlo, puede reunir a más de 100,000 personas en Quetzaltenango, o quizás 150,000 en Jutiapa o en Puerto Barrios, y empezar a ejercer una presión mucho más fuerte sobre el distrito de los diputados que están actuando de una manera negativa en temas de democracia. Por el otro lado, el presidente también tiene mucha capacidad, como yo te decía, de convocar a los jefes y subjefes de los bloques con los que puede alcanzar un acuerdo o con los que quiere alcanzar un acuerdo. Hacerlo todo de manera abierta, transparente, hacer la convocatoria clara. Hoy estoy saliendo a invitar a estos 5 jefes de bloque, les invito a la Casa Presidencial, lo hago de manera abierta, vamos a discutir en torno a qué posibilidades hay de armar una alianza en el país que beneficie a la democracia. Yo creo que el presidente tiene muchas herramientas para actuar, pero tiene que tener ganas de hacerlo. Y yo me temo que no quiere hacerlo, que él querría que las cosas pasen, que lleguen los días, los plazos y las cosas se resuelvan por su propia cuenta. Y eso no suele ser así. Vos y yo tenemos ya muchos años de estar viendo que no se produce algo si uno mismo no lo empuja. Sí, sobre todo en un país como este, ¿verdad? Y yo te insisto, donde hay un equipo del otro lado sumamente organizado, donde muchos de ellos hasta se odian, pero se unen, ¿verdad? Cuando están en crisis y ahorita están más unidos que nunca. Esa yo te digo que ¿verdad? A mí me cuesta entender que alguien como Álvaro Arzú esté hoy del brazo y por la calle con Alan Rodríguez, que casi pareciera el acólito de Alan Rodríguez. Como vos decís, uno pensaría que eso le inspiraría rechazo a él, pero como los intereses en común son tan grandes, entonces está dispuesto a jugar ese papel tan poco digno. ¿Verdad? Se convirtió recientemente en el vocero. Pues que además, digamos, están tan unidos. Se convirtió en el vocero del grupo al presentar él las propuestas de jefes de bloque y todo. Todos sabemos que el que manda es Alan. Bueno, y Alan se hace notar, ¿verdad? La forma en que se para en el hemiciclo. Es que todo tiene una estrategia, Juan Luis. Y inclusive la forma en que el presidente habla, se para o dice versus cómo se para Alan Rodríguez. Y me molesta hacer la comparación, pero un Alan Rodríguez en el hemiciclo se levanta, se para, se pone la mano en la cara, voltea a ver a todo el mundo, se expresa hasta nerviosón. O sea, él hace notar que es el líder. Él se para al frente de todos los diputados después en las gradas del Congreso, ¿verdad? Y mientras que sabemos que gente como Felipe Alejos está moviendo las aguas, pero Felipe es alguien que se maneja bajo de agua. Ya su caso fue cerrado y nadie se dio cuenta, y lo que hace es hacer la operación silenciosa, y ahí están bien formados, tienen un buen equipo, porque decís, los intereses son los mismos. De este lado tenemos los mismos intereses, pero no hay quien convoque y quien nos una. Tal vez ahí está la diferencia en ese tema, y eso le toca al presidente, ¿verdad? Exacto, y esa es la principal recriminación hacia el presidente, que no se ha querido convertir en esa especie de pivote o de eje en torno al cual luchemos por rescatar esta democracia. Ahora, ya para ir cerrando, te digo, por mucho que Felipe Alejos haya logrado que le cerraran su caso, por mucho que Alejandro Sinibaldi haya logrado que le devuelvan buena parte de las propiedades que le robó al pueblo de Guatemala, todos ellos padecen de angustia y todos ellos saben que tienen posibilidad de que sus casos se reabran o se inicien otros. Y de otra manera, si no fuera por ese miedo que sienten, por esa ansiedad que padecen de manera constante, no estarían en esta lucha casi diaria de parte de ellos por mantener cooptadas las instituciones y controlar la situación. Su tranquilidad no es tanta, Roberto. Bueno, eso por lo menos va a dar paz y tranquilidad a algunos. Nos da mucha angustia ver gente como vos, vuelvo a insistir, con la forma en que empezamos. 100 personas afuera
por obligación, incluyendo a Juan Luis Font. Realmente nos preocupa un montón porque necesitamos esa gente aquí en el país que nos una, que nos aglutine, como dimos aquellas batallas cuando empezó el tema en la CICI, cuando empezamos la lucha porque Claudia Paz y Paz fuera la fiscal y ese tipo de temas, ¿verdad? Roberto, como se dio la batalla en el país por salir de esa época espantosa que fue la guerra, como se dio la batalla en el país por diseñar una constitución que nos representara a todos y nos diera garantías a todos. Es que nuestra vida entera, la tuya, la mía, ha estado marcada por esta clase de hechos. Yo, en mi familia, tristemente, soy la tercera generación de exiliados. Guatemala es un país tumultuario e inestable. Me angustio menos ahora o trato de vivir con menos ansiedad y tratar de entender las cosas más como procesos de largo plazo y tengo confianza y tengo fe y espero en que no solo pronto voy a poderte ver en Guatemala y vamos a saludarnos con el mismo afecto de siempre, sino que nuestro país va a estar mejor. Vos y yo hemos pasado por épocas muy oscuras y se ha vuelto a encender la luz para todos. Bueno, me agrada oír tu comentario positivo, porque yo a veces sueno exageradamente negativo, Juan Luis, ¿verdad? Pero hoy fue de verdad un día de mucha felicidad poderte tener aquí en el programa, en el capítulo. Gracias por tomarme en cuenta, te mando un abrazo y te agradezco de corazón que me hayas tomado en cuenta. No, hombre, y solidaridad ante todo, Juan Luis, a un luchador callejero, de tantas batallas hemos vivido como esos tantos temas desde la época de la firma de la paz, el conflicto, la constituyente fue una lucha durísima y parte de lo que hablamos ayer con algunos constituyentes y queremos retomar el tema es que estas generaciones no conocen nuestra historia, Juan, y no saben lo que se vivió en la época de ese horroroso conflicto armado, no lo vivieron, no saben lo que costó llegar a esa constituyente y llegar a esos acuerdos para poder tener la constitución que tenemos y que no se cumple, porque ese es el tema, violamos la constitución como país y no la desarrollamos, hicimos unas pésimas reformas y sobre todo nos volvimos confrontativos, confrontadores en vez de negociadores, que es lo que normalmente hemos sido como raíz guatemalteca dentro de nuestros ancestros y aún nosotros los mestizos tenemos muchos negociadores y lo que nos hemos vuelto es aguantadores más que negociadores, eso no puede ser, ¿verdad? Juan Luis, muchas gracias, de verdad. Un abrazo para vos, gracias a todos y a toda la familia. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias de veras por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo con la oferta de siempre. Si alguien se ofendió, una tacita de café todo lo arregla. Yo sé que no me aceptan la tacita de café, lo que me mandan son insultos, pero aquí está el café para cuando quieran. Nos vemos en el próximo capítulo. Lo mismo digo, muchas gracias.